I bless the giver as well as the people who cannot give. I want to pray for Pastor Bobby that he's okay. Amen. Amen. Amén. Gloria a Dios. Woke up this morning with my mind set on Jesus. I woke up this morning with my mind set on Jesus. I woke up this morning with my mind, oh yeah, set on Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por ello. Amén. Dios es bueno y vamos a continuar con el consejo de parte de Dios. Varias ocasiones he hablado con gente y he estado en lugares orando donde hay gente y la mayoría no habla español, pero lo que sí hablamos es el idioma que Dios da, el Espíritu Santo, que es el mismo, no importa la lengua. Así que, y Dios ha hecho cosas, no me entienden a mí, yo no los entiendo mucho, pero entendemos el poder de Dios en nuestra vida. Amén. Amén. Así que en esta hora vamos a iniciar y abran su Biblia en Marcos capítulo 6, del verso 30 al verso 44. If you have your Bibles, please, we're going to read from Mark chapter 6, 38 to 41. 30 a 44. 44. Excuse me, 30 through 44. Chapter 6, verses 30 through 44. Para que vean que se habla un poquito inglés. Amen. Ok. Dice, fíjense, vamos a leer los versos, pero les voy a ir explicando poco a poco después la historia. Dice el verso 30, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que se vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo, él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos les dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y verlo. Y al saberlo dijeron, 5 panes y 2 peces. Y les mandó que hiciesen reposar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 y en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos y comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces y los que comieron eran 5,000 hombres. Amen. All right, we're going to read 30 through 44, and we're going to speak about each verse when we're done reading them. Then the apostles gathered to Jesus and told him all things
both what they had done and what they had taught. And he said to them, "Come aside by yourself to a deserted place and rest a while." For 3 were many coming and going, and they did not even have time to eat. Verse 32. So they departed to a deserted place in the boat by themselves. But the multitude saw them departing, and many knew him, and ran there on foot from all the cities. They arrived before them, and came together to him. And Jesus, when he came out, saw a great multitude, and was moved by compassion for them, because they were like sheep, not having a shepherd. So he began to teach them many things. Verse 35. When the day was now far spent, his disciples came to him and said, "This is a deserted place, and already the hour is late. Send them away that they may go into the surrounding country and villages and buy themselves bread, for they have nothing to eat." But he answered and said to them, "You give them something to eat." And they said to him, "Shall we go and buy 200 denarii worth of bread and give them something to eat?" Verse 38. But he said to them, "How many loaves do you have? Go and see." And when they found out, they said, 5 and 2 fish. Then he commanded them to make them all sit down in groups on the green grass. So they sat down in ranks, in hundreds and in 50s. 41. And when he had taken the 5 loaves and the 2 fish, he looked up to heaven, blessed and broke the loaves and gave them to his disciples to set before them. And the 2 fish he divided among them all. So they all ate and were filled, and they took up 12 baskets full of fragrance and of the fish. And 44. Now those who had eaten the loaves were about 5,000 men. Amén. Esta historia nos narra cómo Jesús es compasivo con la gente. Cómo Jesús no pide nada a cambio, pero nos da mucho. Jesús había andado caminando, haciendo milagros, y había enviado a los discípulos a hacer lo mismo, a compartir. En ese momento se habían juntado y los discípulos estaban contando a Jesús lo que habían podido hacer con la gente que lo seguía. Y les digo, Jesús, ¿saben qué? Están cansados, yo sé que están cansados, vámonos al otro lado de la orilla, allá del desierto, vámonos solos para que descansen, porque la gente no nos deja. Cuando Jesús llegaba a un lugar, se juntaban las multitudes. ¿Por qué se juntaban las multitudes? Porque recibían algo de parte de Jesús. These verses right here are letting us know so we can see how Jesus truly loves his children and all his shepherds. Not only does he want us to walk in faith, but put full 100% trust in God, that no matter what we have or what we go through, he will be right there and provide for us every step of the way. No matter where we're at or where we're going or where we would be, or no matter where we're at, he's always there. As long as we put our trust and faith in Jesus Christ. In the book of Mark, in chapter 6, verses 30 through 44, is an amazing story to show us on how when Jesus was out walking everywhere, making miracles, and he seen all these people, and when he came and gathered them all together, and he fed every single one of them, and they were full, and God still blessed them to all go home with more food. Nos enseña la palabra que donde pasa Jesús, cosas suceden. Ahora, no es la excepción en este tiempo. En aquellos tiempos Jesús literalmente anduvo caminando sobre la tierra, anduvo caminando entre los hombres y mostró en cierto momento, llegó el momento en que tenía que mostrar el poder que solamente él tenía y que descendía del cielo y que venía a hacer cosas en la humanidad y a los hombres que creyeran en él, que nunca nadie iba a poder hacer en su vida. Todo iba a ser diferente. Donde Jesús pasa, algo sucede. En esos tiempos donde Dios está, algo sucede. And these were the times where no matter where Jesus Christ would go from city to city, he was always doing miracles so people could see and believe. No matter where he went, no matter where he walked, no matter who he seen,
everybody that was there seen the miracles Jesus Christ did, to really see, to have full trust in Jesus Christ that what His Word says, He means. Donde Dios está, algo sucede. No es la excepción, siempre Dios quiere hacer algo en la vida del hombre. Literalmente en aquel tiempo, hace 2000 años, Jesús caminaba entre las multitudes, y en aquel tiempo, en esta historia nos narra, dice la Biblia, que los discípulos le estaban contando a Jesús, el hombre cuando recibe algo bueno de Dios, en aquel tiempo recibían algo bueno de Jesús y no querían abandonarlo, querían estar con Él. Se dieron cuenta que Jesús era el que iba caminando, el que iba en la barca, que se iba separando de las multitudes juntamente con los discípulos, y la gente dio vuelta, dice la Biblia, que ya sabían dónde iba a estar y le ganaron a llegar. Cuando llegó Jesús con los discípulos a ese lugar, ya había una multitud de gente. At this time when Jesus Christ came to His disciples, He wanted to show them these miracles so they truly know and believe that He is there for you, to put trust in Him, because He wants to change your lives and give you anything, whatever you need, and any times, hard times, and times of pain and worries, He is always there. Dios está aquí. ¿Y dónde están las multitudes de gente? Dios está aquí. Hace 2000 años estuvo literalmente, pero ahora está en el corazón de todo aquel que le recibe como Señor y Salvador de su vida. Está en todo aquel que dice: yo te necesito, Jesús, y el Señor desciende con poder y con gloria y hace milagros, hace prodigios, hace cosas sobrenaturales en la vida de todo aquel que le pide. ¿Dónde están las multitudes? Ahora nadie se quiere acercar a Jesús. See, nowadays, everybody that asks for God and wants God in their lives, it's like God is here, but we're His people. Everybody asks for help and then wants God and asks God to please show miracles to help us to in times of these needs. But here nowadays, in this time, God has always been here. He's grateful and we give Him all the glory. But where's everybody at? Y muchos no se quieren acercar a Jesús porque no les han enseñado. En las mismas iglesias no se les enseña que se acerquen a Jesús. Los mismos pastores dicen: acércate aquí, mira, haz un pacto con Dios, ofrenda, siembra, promete $2,000, promete $3,000 y vas a ver cómo Dios te va a hacer milagros, vas a ver cómo Dios te va a ayudar. Mira, comprométete con Dios, dona tu casa, regala tu carro. No, le enseñamos a la gente mal. La gente no recibe después de que promete y se decepciona y se va. Pero Jesús no pedía nada a cambio y nos daba todo y nos sigue dando todo cuando nosotros le venimos a Él sin ofrecerle nada. Churches nowadays just compromise and they don't speak the truth. This is why a lot of brothers and sisters and a lot of souls are out there lost, because all they want to do is just promise them and ask, and they glorify themselves, but nobody nowadays in the churches speak God's truth and God's purpose. Tenemos que escudriñar la Escritura nosotros mismos para nuestro propio beneficio. No esperar que los que nos enseñan, porque los que nos enseñan a veces buscan un beneficio personal. Muchas iglesias están llenas porque no les hablan de pecado, no les hablan que se arrepientan, no les hablan que cambien, no les hablan que busquen a Dios, no los instan a orar, no los instan a buscar la llenura del poder del Espíritu Santo sobre su vida. Y la iglesia anda cómoda, a lo mejor pecando allá, y vengo y me siento en la iglesia y al cabo el pastor no me dice nada. Por eso están las iglesias, muchas iglesias llenas, porque no hay nadie que le diga, que le confronte su pecado como el Señor confrontaba a los hombres a través de los profetas en aquel tiempo, y ahora nos confronta a nosotros a través de su palabra, este libro sagrado. Amen. See, a lot of us today are comfortable in lots of churches because they don't speak God's truth, or they don't get convicted for all the sin that they're doing, because nowadays a lot of pastors are blind. A lot of churches are blind and comfortable sinning, thinking it's okay. Look at all this church, look at my church. But in all actuality, they're lost. All we have to remember here and now, today and every day, God's word speaks the truth. God's word is what will take us to His kingdom. Los discípulos querían hacer lo mismo. Los discípulos querían estar tranquilos.
Los discípulos querían estar como los pastores de hoy, como muchos líderes de las iglesias. Ellos le dijeron, Maestro Jesús, mira cuánta gente hay. ¿Sabes qué? Diles que se vayan a comprar comida. Diles que se vayan. Ellos no querían hacer nada. Querían que cada uno buscara por sí mismo lo que necesitaba cuando Jesús estaba ahí para darles a todos. Right here in the book of Mark, in this story, it speaks on how there was all these people. He tells them and tells them to go away, to go buy whatever it is they want to eat. But when Jesus came, he stepped in and he showed his true love for his people and fed them. Pero los discípulos todavía no tenían el Espíritu Santo en ellos. Todavía no eran sellados. Es más, todavía no eran convertidos a Cristo. Seguían a Jesús porque Jesús los había llamado y estaban aprendiendo. La iglesia está aprendiendo. Y los que aparentemente sabemos que somos los que enseñamos, somos los que nos falta sabiduría, nos falta inteligencia. Y dice la Biblia que por falta de conocimiento el pueblo crece, pero falta de conocimiento de los que enseñamos. And at this time, when his disciples were there, they weren't fully converted, but they did have faith, and they followed Jesus Christ. And they always asked questions because they wanted to make sure that they know what Jesus has to offer was the truth and the beginning of a new life. Ellos todavía no tenían el Espíritu Santo, nosotros ya lo tenemos. Ellos por eso hablaban así, porque todavía no había quien los dirigiera, solamente Jesús. Las palabras de Jesús los dirigían, el ejemplo de Jesús los dirigía, pero no estaba el Espíritu Santo en ellos, como sea nosotros, que dice su palabra, que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Ellos querían hacer las cosas sencillas, pero no sabían todavía el poder que tenía Jesús, un poder sobrenatural, que no importaba que no hubiera, que hubiera poquito, Él iba a suplir para los 5,000 o 10,000 o 15,000 personas que estuvieran ahí, porque la Biblia solo habla y dice, había 5,000 hombres, ¿y qué de las mujeres y los niños? Si eran 5,000 hombres casados, eran 5,000, eran 10,000. Si eran 5,000 hombres casados, eran 5,000 familias, tenían cuando menos 1, 2 o 3 hijos cada uno. Eran más de 25,000 personas que Jesús alimentó con 5 panes y 2 peces. See, now we have the Holy Spirit, but back then at that time, nobody had the Holy Spirit. Nobody even knew which way to go or which way to be directed, but Jesus Christ showed them and guided them and showed them how much he really truly loves his people. He not only fed hundreds, but thousands. And all the miracles that Jesus Christ was doing is what helped his disciples follow and get wise to read his word and to keep moving forward and doing what he's doing now. Jesús sigue siendo el mismo de hace 2,000 años. El que murió en la cruz hace 2,000 años y que vino y levantó a aquellos, sigue siendo el mismo que nos levanta a nosotros. Sigue siendo el mismo que quiere llenar la necesidad del hombre aquí en la tierra. Jesus Christ is the same how he was 2,000 years ago as he is now. To always uplift a brother, no matter what we go through, no matter what it is, he's always going to be the same and he'll always be by your side. We just must have the faith and walk and obey his commands. Pero Jesús, queriendo mostrar y queriendo enseñarles a los hombres, a los discípulos, que le estaba dando una enseñanza para que ellos continuaran el ministerio que él vino a iniciar, bajando el reino de los cielos aquí en la tierra, les dijo, no, ¿cómo los vamos a mandar a nuestra casa? Denles ustedes de comer. Y los discípulos dijeron, ¿de dónde? Porque el hombre no puede dar nada si no tiene a Cristo en su corazón. Amen. Right here it states that Jesus Christ tells his disciples to feed everybody. But they said, how? We have barely enough for us. But Jesus Christ told them, if you guys have me in your hearts and by your side, I will always provide and feed every single one of you, and you'll never go without. El hombre sin Cristo no puede dar nada. El hombre, no importa que sea y que le llamen el obispo, el sacerdote, el apóstol, no importa el nombre que le pongan, si no tiene una comunión con Dios, no le puede dar nada al pueblo. No matter how much treasures or no matter what one has or what position one's in, if you don't have Christ in your lives or in your heart,
you don't have nothing. Para poder darle algo al pueblo, tenemos que llenarnos de algo. Tenemos que tener algo en nuestra vida. Queremos que el pueblo llegue a la presencia de Dios. Nosotros tenemos que llenarnos de la presencia de Dios. Queremos que nuestra familia se convierta a Cristo. Nosotros nos tenemos que convertir a Cristo y clamar por ellos. Queremos que nuestros vecinos cambien. Nosotros tenemos que cambiar y darles un ejemplo de que Dios ha hecho algo en nuestra vida y estamos siendo mejores. Y no poner condiciones para que lleguen a Cristo, porque Cristo no puso condición. Solamente cree en mí y serás salvo tú y toda tu casa. Now as men of God, men and women of God, we want to be examples and show everybody what God has done for us in our lives, and to let them know that no matter how much treasures or money one has, or no matter all the possessions you have nothing unless you have God, Jesus Christ, in your heart. Jesús les dijo: denle vosotros de comer. No hay nada. Había un muchachillo por ahí que estaba vendiendo pan. Como vamos a la tienda, vamos a cierto lugar o vamos a un desfile y de ahí hay gente vendiendo, vamos a una feria y están vendiendo, no compra churros, no compra esto, no compra lo otro, Había un niño vendiendo pan para alimentar a su familia, para llevar dinero a su casa. When Jesus was there, he seen a little child walking around selling bread to make whatever he can to provide for his family. Él iba a llevar el sustento a su casa. Y no le importó perder los 5 panes y 2 peces. Él no sabía que iba a ser bendecido. Él solamente sabía que le estaba dando a Jesús lo que Jesús pedía, porque los discípulos se dieron cuenta y dijeron: maestro, aquí hay un niño que tiene esto, díganle que lo traiga. Y se lo llevaron al maestro, a Jesús. Le llevaron esos 5 panes y esos 2 peces, y él empezó a ver la gloria de Dios sobre eso, y empezó a darles a los discípulos para que compartieran. When Jesus Christ seen this child, he asked him to come, bring the 5 pieces of bread and 2 fish that you got, not knowing he's about to give Jesus Christ, and Jesus Christ showed a miracle to feed everyone with just the 5 pieces of bread and 2 fish. Y este muchachito lo dio todo. A lo mejor pensó, a lo mejor ni tiempo le dio de pensar en decir: no, si yo llego a mi casa y no llevo ni el pan, ni los peces, y no llevo ni dinero, me van a regañar, me van a pegar, me van a castigar. No lo pensó. Él se lo entregó en las manos a Jesús. Nosotros tenemos necesidades, tenemos muchas cosas, tenemos a lo mejor nada de valor, pero lo poco que tienes, pónselo en sus manos a Jesús, porque vas a ver la gloria de Dios. Amen. Right here, when the child came to Christ and gave him the loaves of bread and 2 fish, he did not think twice, not knowing that if he gives this away, what blessings God will give for giving the little that you got. And when he did, not only did he get blessed, but he fed a whole town. Pónselo en las manos a Jesús lo poco que tengas. A lo mejor dices: es que yo no tengo nada. Ponle a Jesús en sus manos tu vida. A lo mejor dices: es que lo que tengo es lo último que tengo y voy a comer y voy a esperarme a morir. Pónselo en sus manos a Jesús, porque Jesús va a hacer algo con lo que tú le pones en sus manos a Él. What Jesus wants us to understand is to just give it all to Him. Even the little that we do have, to have that faith and trust in God that He will provide and bless us. Not 1 or 2 times, but 100 times more. Le pusieron en las manos a Jesús los panes. ¿Y qué dice la Biblia? Dice la Biblia: y teniendo los panes y los peces en sus manos, alzó los ojos al cielo, los bendijo, dice la Biblia, y empezó a repartir. Empezó a darles, les dijo a los discípulos: acomódenlos, aquí estaban las mesas, aquí había 50, aquí había 50, ahí había 100, había 100, había 50, 50, 100 y 100. Y los discípulos empezaron solamente a repartir. Nomás iban, agarraban, el Señor les daba y ellos iban y repartían. So as Jesus Christ commanded everybody to sit down, He grabbed the 5 fish and looked up to the heavens. And when He looked up to the heavens, He started passing out bread in 5 and 10s and in 20s and fed everybody.
cuando todo lo ponemos en las manos de Dios, posiblemente pensamos que no tenemos nada. Los discípulos dijeron, no tenemos 200 denarios, no alcanzarían para comprar pan y darle a toda esta gente. Nosotros decimos, Señor, es que yo no sé. ¿Qué le digo a aquella persona? Porque me dice, ve y dile a tu amigo, a tu vecino, a tu compañero de la escuela, en la tienda, en el mercado, dile que Cristo le ama. Es que yo no sé hablar, no sé nada. Tú solamente dile, Jesús cambió mi vida y quiere cambiar la tuya. Amen. What we want to understand is that we want to spread God's word and let everybody know what God did in our lives. Tell your neighbors, your friends. You might not know how to really explain it, but share the word. Give them your testimony and let them know how good God truly is, how He will provide. Even when the times get hard and you think you have nothing, with God's faith in God in your heart, and you pray and you ask, you will receive. El Señor solamente quiere que vengamos a Él. Jesús en aquel momento les enseñó a sus discípulos que no tenemos que pensar en la necesidad del otro, solamente tenemos que compartir lo que tenemos. Y Dios hace lo que no podemos hacer nosotros. Jesús hizo lo que los discípulos no podían hacer. Para ellos era algo imposible, pero nuestro Dios es el Dios de lo imposible. A nosotros nos deja lo que podemos hacer y Él hace lo que nosotros no podemos hacer. Él hace los milagros, Él hace lo sobrenatural, Él hace lo que no entendemos, Él hace lo que para el hombre es imposible. What God wants us to know is that no matter what, there is nothing impossible that God can't do. So don't ever think twice to help a neighbor or a fellow brother and sister out. Do it out of heart. Because remember, our Lord Father Jesus Christ will never, never let you down and leave you without. Él hace lo imposible en nuestra vida. Y no solamente hace lo imposible, hace cosas que sobresalen más allá de lo que el hombre puede ver, de lo que el hombre puede imaginar, porque solamente Dios lo puede hacer. Dios es el único, el creador de todas las cosas, el único que envió a su Hijo para derrotar toda obra del diablo, para levantarnos, para restaurarnos, para restituir toda obra del diablo en nuestra vida a vida eterna. There's nothing impossible or there's no miracle that Jesus Christ can't do. Not only did God send His Son, Jesus Christ, on the cross, to die for our sins and to live eternal life in heaven. There is nothing that the Lord can't do. You ask and you will receive. And you will see the miracles and all the possibilities that Jesus Christ can do in your life. No solamente eso, aquel niño entregó lo que tenía. En otra cita dice, y recogieron después de que todos se saciaron, comieron en abundancia, pidieron 2, 3 veces y comieron y les dieron. Y dice la Biblia que Jesús les dijo, recojan todo lo que sobró. Y dice la Biblia que llenaron 12 cestas llenas de pan y peces. After the child came to Christ and gave him the little that he had, after everybody ate, God told him, go and take the rest home. And he had over 2,000 nets full of bread and fish. Aquel niño llevaba 5 panes y 2 peces y se llevó 12 canastas de todo lo que sobró. ¿Cómo llegó a su casa? Bendecido. Él no esperaba esa bendición, ya no tuvo solamente para salir y vender ese día o comer, ya no tenían temor de que si no tenían y si no llevaban monedas, se comieran ese pan y esos peces y qué iban a hacer al siguiente día, porque llevaba 12 canastas llenas de alimento para su casa. After this, when he seen the miracle and the blessing Jesus Christ did, he showed that he had no more worries. Not only did he go home with 12 baskets full of fragments and fish, but he also provided for the family to keep. He also provided for the family to keep striving forward and to have faith in the Lord, and He will provide. Dios no quiere tu dinero, no quiere lo que tú tienes, y cuando te pide algo, Él te lo multiplica.
Dios lo que quiere es mostrarnos que si Él está con nosotros, no nos tenemos que preocupar, que si Él está con nosotros, no importan las multitudes, que si Él está con nosotros, no importan las enfermedades, que si Él está con nosotros, no importan los problemas, que si Él está con nosotros, no importan las tentaciones, porque Él está con nosotros y con Él somos más que vencedores. Por eso dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque en Cristo hay fortaleza, en Cristo hay paz, en Cristo hay libertad, en Cristo hay sanidad, en Cristo solamente hay milagros. Amen. God is not asking for money, but He is asking for our time, to give Him time in our lives, to put Him first, to truly receive and read His Word, and just to give it all to Him. There's nothing more that one could ask for, and all He asks is just for us to walk in faith, to believe when we're sick, when we have nothing, anything that impossible in the world, Jesus can do. En Cristo no hay escasez. Con Jesús les enseñó a los discípulos y nos sigue enseñando a nosotros que la obediencia trae bendición, que la obediencia acarrea bendición a nuestra vida. Los discípulos obedecieron y vieron la gloria de Dios. Vieron cómo Jesús alimentó a los hombres en aquella tarde, en aquella noche. Y sí, la gente lo seguía porque le daba alimento. Nosotros seguimos a Jesús por un interés, porque nos da paz, porque nos ha prometido libertad, porque nos da seguridad, porque nos da fortaleza. Porque si no fuera por Jesús en nuestra vida, estuviéramos afligidos todo el tiempo, estuviéramos llorando todo el tiempo. Y sí lloramos, pero lloramos porque la gracia de Dios está sobre nuestra vida. Amen. What Jesus showed the disciples when they followed was to spread God's word and let everybody know the miracles that Jesus Christ did while He was on earth. And now, with Jesus Christ in our lives, we truly do believe all the miracles that He has done and shown His disciples to give us peace, to give us joy, and to show us what true love of the word of His meaning really truly is. Vemos cómo las historias de Jesús pueden cambiar la vida. Y ya son historias porque para nosotros es como una historia, pero puede cambiar nuestra vida. Ha cambiado la vida de muchos hombres que han creído y que han escudriñado este libro. Y su vida ha sido transformada nuestra vida, ha sido cambiada nuestra vida. Y Dios no nos pide nada a cambio como lo piden muchos hombres. Dios no quiere mi dinero, no quiere mi carro, no quiere mi casa, me quiere a mí. Quiere tu vida, quiere tu corazón, quiere tu obediencia. It is so beautiful to see how many miracles God did and how many lives and how many stories in His Word changed lots of people's lives. So we can see all the miracles and everything that Jesus does and what He wants to do for every single one of us. As long as we put our true trust and faith in the Lord and really believe that He sent His Son to die for our sins, He will and He can change all of our lives. And like I said, or like in God's Word says, He's not asking for money. All He's asking is for you to give Him the time in your life to have true faith and walk and obey His commands. ¿Qué situación en tu vida está pasando por tu mente o ha pasado por tu mente y has dicho, Señor, tengo que hacer esas otras cosas porque es imposible que yo me acerque a ti así? Señor, mira, no puedo ir a la iglesia porque tengo que trabajar para pagar los biles, la renta, la gasolina, los carros y muchas cosas más. Posiblemente sí, tengo muchos biles, pero posiblemente yo tuve la culpa de tener ese tipo de situaciones en mi vida porque me metí a agarrar cosas que no necesitaba o que no podía tener o suplir en ese momento. Pero aún así, el Señor te dice, venid a mí los trabajados y cargados y yo los haré descansar.
What God is telling us and wants us to know is, see, everybody now always makes excuses to go to church because I have to work, I got bills, and everything keeps piling up more and more and more and more. But what God wants us to know is to have trust and accept Him and have faith in Him to give us that peace and to remember He is always there. No matter what you go through, no matter what storms or situations you're in, He's always there. El Señor les dijo a los discípulos, nos dice a nosotros como iglesia, hay necesidad allá afuera, y nos dice a nosotros, ve y alimentanos. A los discípulos les dijo, denles vosotros de comer. Él multiplicó, Él hizo la bendición, Él hizo el milagro, y los discípulos compartieron ese milagro. ¿Qué milagro ha hecho Dios en tu vida? El Señor quiere que lo compartas. What God asked His disciples is to do as He did and to go out there and help the need, feed them, share my word, help them, help others, and let them know the miracles and the love Jesus Christ has in our lives. Tú que estás en la casa, tú que estás en la cama, tú que estás en el hospital, tú que estás en el cómodo en el asiento de tu casa viendo televisión, el Señor anhela que tener un tiempo contigo. El Señor anhela tener un buen tiempo con nosotros y mostrarnos que solamente nosotros tenemos que dedicar un tiempo con Él para poder descansar, para poder estar seguros, para poder tener esa paz, para poder tener esa esperanza de que todo está bien cuando Él ha prometido estar con nosotros y nosotros solamente hacemos su voluntad. Everybody who's at home sitting down watching this, or sick, in bed, no matter where you are, God wants you to know that He is there right by your side, to believe and have faith and ask and pray and to give you peace, just knowing that God is there and He will watch over you, have a head of protection over you and those around you. Dios está en esta hora, en este lugar. Y también está ahí donde están los que nos ven a través de las redes sociales. También está ahí. Tenemos un Dios omnipotente, omnipresente, que está en todo lugar, omnipotente, que todo lo puede, y omnisciente, que todo lo sabe. Y ahí donde estás, en tu casa, donde estás en el hospital, donde estás en la cama, en la situación que estés pasando y que tú ya no tienes control de ella, en el momento que estás pasando y que ya no puedes salirte de esa situación, en que piensas que tus hijos ya están extraviados, ya están perdidos, que ya todo se acabó, que tu matrimonio está destrozado, que te corrieron del trabajo y que están descansando gente y que tú vas a ser el siguiente, no temas, el Señor está contigo, y si tú te agarras de la mano del Señor, David dijo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. For all those who are watching right now, we must know and always remember that God is everywhere. He's not just here, but He's there with you, trying to lift you up, uplift you, to give you peace in your heart, to not have any worries for your children, for your family, or for those that are lost. Like David told them, as long as you know and you receive God's word, Jesus Christ will never abandon you, will never leave you alone. What His word says is truth and love. Así que en esta noche yo te voy a retar ahí donde estás. Ahí donde estás, solamente si estás manejando no te detengas. No cierres los ojos. Pero de otra manera yo te voy a retar a que le digas al Señor, Señor, aquí estoy. A los que estamos aquí igual, que le digamos, Señor, aquí estoy. Señor, te necesito. Señor, mira, la situación es difícil. Sí, estoy como los 12 discípulos que en aquel momento no sabían qué hacer y te decían que echaras a la gente fuera de ahí. Y a veces yo también pienso, Señor, mira, saca a los que están en mi casa, saca a los que están aquí a mi alrededor, Señor, ¿qué voy a hacer con ellos? ¿Qué va a pasar? Pero Señor, ahora quiero dejar todo en tus manos. Ahora quiero dejar todo en tus manos, Señor.
Ahora quiero confiar en ti, tú que estás enfermo y que no has visto mejoría en tu cuerpo físico. Así sirve al Señor los días que puedas y como puedas. Y mientras el Señor no te restaure, tú dile, aún Señor, así te seguiré sirviendo. Job dijo en aquel momento que estaba en aflicción, había perdido sus ganados, sus riquezas, sus hijos, su salud física, y su esposa le decía, maldice a tu Dios y muérete. Y él dijo, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y no le importó la condición en la que estaba, él alababa y bendecía el nombre de Jehová de los ejércitos. Así que en esta noche también ando de la misma forma. Si ponen un canto de invitación, vamos a orar. Vamos a orar. Y ahí donde estás, deja que Dios te toque. Ahí donde nos ves, deja que Dios te toque. Solamente dile al Señor, tócame, Señor. Dile al Señor, ayúdame, Señor. Dile al Señor, ya no puedo solo. Y deja que el Señor te toque. Deja que el Señor haga lo que tú no puedes hacer en tu vida. El Señor está aquí para hacerlo. El Señor en ese momento hizo lo que los discípulos no podían hacer. Ahora quiere hacer en tu vida lo que tú no puedes hacer. Ahí ora al Señor. Levanta tus manos. Si estás en la cama, si estás en el hospital, si estás en la casa, levanta tus manos y dile al Señor, Señor, haz lo que yo no puedo hacer en mi vida. Haz lo que yo no puedo hacer en mi vida. El Señor te quiere levantar, te quiere fortalecer, te quiere dar nuevas fuerzas. Dice su palabra que Él da fuerzas al cansado y multiplica al que no tiene ninguna. Yo pido un toque de Dios para tu vida ahí donde te encuentres. La fortaleza de Dios para tu vida ahí donde estás. Que Dios te restaure. Que Dios te levante. Que Dios te fortalezca. Que Dios te sane. Que Dios te dé un nuevo aliento de vida. Que Dios toque tu vida. Díselo al Señor ahí donde estás. En el nombre de Jesús. Mira, Vanessa, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Señor, no ha sido fácil, no ha sido fácil, Señor. Pero nada hay imposible para ti, Señor. Entonces, no hay imposible, Señor, cuando Él dispone su corazón, Señor. Solamente puedes. Derramamos lágrimas, Señor. A veces de impotencia, a veces de tristeza, pero ahora las queremos derramar de gozo y de alegría porque tú empiezas a trabajar de una manera especial. En el nombre de Cristo Jesús, yo declaro, Señor, de sobre sus vidas ese poder, esa autoridad, esa fortaleza para vencer toda arma del enemigo que viene contra ellos. Sus hijos, Padre, su hija, Padre, sus vidas están en tus manos. Así como los discípulos no pudieron hacer nada, a veces no pueden hacer nada, pero el que hace las cosas, Señor, que no puede ver es tú, Señor. Y gracias, Padre, en el nombre de Jesús. En tu nombre nos declaro más que vencedores. Llénales del poder de tu Espíritu Santo, Padre. Llénales y inúndales de la tierra de su cabeza y sus pies. Abrázalos en el nombre de Jesús. Que sientan tu calor, tu cuerpo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, 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 Señor. Amén. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Declaramos victoria en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor, en esta noche, por este tiempo, Señor, por cada familia, Padre. Vamos a continuar en un momento más con el servicio, Señor, en español
Señor, con otro grupo de gente, Padre. Y anhelamos tu presencia en nuestra vida como lo está ahorita. Tu presencia en nuestra vida, Señor, y en la vida de todos los que nos ven a través de las redes sociales. Un servicio más. Yo me gozo, Padre, de poder compartir tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Amén. Dios les bendiga y continuamos adelante.